Ongi etorri jaun Andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez. Aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Bueno, bienvenidos, ongi etorriak beste behin ere. Crossoverko laugarren ediziora. Os damos la bienvenida a aquellas personas que os hayáis incorporado ahora y no estabais en la mesa anterior. Queremos daros las gracias y la bienvenida de mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Koldo Michelena y de Culture Factory. Arrakastaren gakoak analizatzen egon gara aurreko mahai inguruan, eta orain ez gara oso urrutira joango. Azken finean, sare sozialek duten harremanari buruz, telesaiak eta sare sozialak duten harremanari buruz hitz egingo baitugu. En la anterior mesa hemos estado hablando sobre los éxitos, ¿no? O sea, realmente dónde está la clave de un éxito. Y aunque sí daremos un pequeño quiebro, no nos vamos a alejar mucho de ese concepto, porque hablaremos de la relación existente entre las redes sociales y las series. Porque parece ser que aquello que se publica en las redes sociales puede llegar a ser la mejor campaña publicitaria posible. Y el boca a boca a día de hoy se ha convertido en el tweet, retweet o post o repost. Y de una forma exponencial consiguen que ciertas series pues bueno, alcancen el éxito en un corto periodo de tiempo. Los ejemplos, por ejemplo, son Luimelia, by Ana Milán o Veneno, que se han convertido en auténticos fenómenos sociales. Baina dena ez da positiboa izango eta iluntasunak ere badaude hemen. No solo hablaremos de los pros, también hablaremos de los contras. Y este panel, bueno, antes de nada queríamos agradecer a nuestro colaborador A3 Player Premium. Estamos encantados de tenerlo en Crossover como compañero de viaje. Eman diezaiogun hasiera guzti honi. Y para hablar de series y redes contamos con invitados de lujo. Gracias por venir, ongi etorriak. Y con un moderador de categoría, Javier Zurro. Javier Zurro es licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y se especializó en el audiovisual gracias a máster en Análisis Audiovisual de la misma universidad y al curso de Historia y Estética Cinematográfica impartido por la Cátedra de Cine de Valladolid. Empezó a escribir en el norte de Castilla y pronto dio el salto a medios nacionales como El Confidencial, donde se encarga de la sección de cine desde el 2013 hasta el 2016, fecha en la que ficha por El Español, y para ser responsable de la sección especializada en información cinematográfica y series. Con el auge de las plataformas, el periódico ha creado un portal especializado en series, que se titula Series y Más, de la que también forma parte. Bienvenidos y un placer teneros aquí. Eskerrik asko. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo por venir, por estar aquí en estas circunstancias tan especiales y tan complicadas. Se agradece que estéis pendientes y que os impliquéis en estas cosas, en estas actividades. Y gracias a las personas que están aquí en esta mesa redonda. Vamos a hablar, como se ha dicho, de la relación de las redes sociales y de las series. Y es que las redes sociales yo creo que han cambiado todo, han cambiado la forma en la que nos informamos. Yo ahora estaba en el aeropuerto y estaba viendo lo que había pasado en el debate de la SER en Twitter. No estaba viéndolo en un medio de comunicación, estaba viéndolo en Twitter. Estaba viendo que habían anunciado una serie en el mismo momento. Es una cantidad de información brutal, pero también ha cambiado cómo nos relacionamos con las ficciones, con las películas y sobre todo con las series. Hay series que son un acto de comunidad, es un acto de comunidad gracias a Twitter, las compartimos y gracias a las redes sociales, las comentamos en directo, pero es que ya se ha dado un paso más allá e incluso esas redes sociales han fomentado que se creen series nuevas y el caso de A3 Media es paradigmático. Ahora lo comentaremos con sus responsables, pero de un hashtag, de un trending topic como Luimelia se creó una serie, de unos directos de Instagram se crea una serie como Vayan a Milán,
vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. Perdona que tengo aquí todo el lío. Está con nosotros Paul Hermoso. Él es actor de Alba, que es una de las últimas series de A3 Player Premium. Y también vamos a hablar con él porque él estuvo en otra serie que también fue un fenómeno, con Merlí. Cómo ha evolucionado también el mundo de las series y el mundo de la relación de las series y las redes sociales. Iremos hablando de eso. Gracias por venir. Muchas gracias. Está con nosotros Emilio Sánchez, que es responsable de vídeo online y plataformas de A3 Media. Con él hablaremos, pues, especialmente en estos casos paradigmáticos, de cómo es la relación de A3 Media con las redes. Esta relación entre las series y las redes es buena, es mala, es regular, pasan los pros, pasan los contras. Y está con nosotros Montse García, porque vamos a desafiar a los astros y debe entrar de forma virtual por Skype. Ella es directora de ficción en A3 Media, ha participado en títulos como Sin Identidad, como La Catedral del Mar, Matadero y más recientemente El Nudo, que se ha podido ver en A3 Player Premium. Y con ellos tres vamos a analizar todo esto. Por supuesto, esto está abierto a que os lo preguntéis. Si queréis hacer una pregunta, pues levantéis la mano y imagino que alguien os acercará un micrófono para ello. Pues vamos a romper aquí el hielo. No sé si creéis, empiezo por ti, Emilio, es que la relación del usuario ha cambiado radicalmente, del usuario con las series, ha cambiado radicalmente por las redes sociales. Ha cambiado la relación, sí, al final las redes sociales nos han cambiado a todos, ha cambiado la manera de comunicarnos con otra gente y de comunicarnos, de comunicar hacia los demás productos que vemos, cosas que leemos, inquietudes que tenemos. Y las redes son parte, o sea, las series son una parte de eso. Yo creo que igual que antes comentábamos en otro tipo de foros, las redes es el foro donde puedes comentar las percepciones que tienes, las inquietudes que tienes, lo que te gusta más, lo que te gusta menos. Yo creo que eso sí nos ha cambiado. O sea, es más que cambiarnos, es un altavoz nuevo con el que tenemos que saber manejarnos la gente que estamos dentro de la industria. Manejarnos, como decías antes, en todos los sentidos, en el sentido de los elogios, de las críticas, en el sentido previo antes de construir una serie y en el posterior una vez que está emitida o está concluida de emitir. Yo creo que tenemos que formar parte de nosotros y por supuesto de las series y del trabajo. ¿Y en qué momento os dais cuenta de que las redes sociales son también una forma de medir el pulso de lo que quieren al nivel de crear nuevas ficciones? Esos casos que hemos hablado, por ejemplo, ¿en qué momento Luimelia pasa de ser un hashtag a que alguien diga, bueno, es que hay un público que quiere ver esto? Sí, yo creo que además que el caso de Luimelia es además muy paradigmático porque nace, creo que lo conocéis todos, pero para el que no lo conozca, al final son dos personajes de una serie que se emitía en Amar es para siempre, que se emite en el canal lineal, en Antena 3, en un horario además de sobremesa, donde normalmente puedes decir, bueno, este no es el estereotipo que ve esta serie, el estereotipo de gente que más consume redes. Se supone que es un público más adulto, una serie diaria, una serie que no se comenta según la estás viendo, y de repente hay dos personajes que rompen. Además, yo creo que es muy innovador que esos personajes en esa serie son dos personajes que tienen una relación lésbica. Es también, yo creo que una ruptura en cuanto a la construcción de la serie, y Montse seguramente que os puede contar mucho más. Y lo que empezamos a ver es que a diario se convierte en trending topic. Son dos personajes muy bien recibidos por el público que ve esa serie y por otro público que habitualmente no veía esa serie y se acerca. Y lo que te dice es algo que ya muchas veces ya sabemos, pero lo reafirma. Evidentemente el equipo de producción de la serie y desde la dirección de ficción se sabe que son buenos personajes, se cree que van a funcionar, y lo que hacen las redes es confirmarte eso. A partir de ahí lo que te da es un respaldo más para seguir una línea de trabajo, en este caso poder desarrollar una serie, un spin-off o desarrollar más, pero como os digo, Montse seguro que os lo puede contar más de primera mano. Sí. Hola chicos, aparezco aquí de... No sé. Bueno, pues hola a todos. Es cierto lo que está diciendo Emilio, se convirtió en un fenómeno de redes sociales y realmente lo que percibimos es que podría ser una muy buena idea por darles un escaparate paralelo. Es cierto que vosotros sabéis que en el lineal de Amar es para siempre, muchas veces los personajes ya no les puedes dar más vida. Y a través de las redes sociales en una dimensión de las Luimelia, que esto nos animó a hacer algo
pero era una cosita muy chiquitita, una cosa como para los fans, una cosa con cariño. Y al principio nació como un contenido adicional a la web de la cadena de Antena, y luego ya con una atención única, grande, y además ahora estamos con la 4ª temporada de 30 minutos. Una maravilla. Y no sé si creéis, porque es verdad que es una serie que se ha emitido en A3 Player Premium, que son series que a lo mejor se piensa originalmente que no tiene sentido para emitirlas linealmente o para emitirlas en abierto, y que al ver ese nicho en redes sociales, ese nicho de gente que lo convierte en trending topic, os dais cuenta que las plataformas es la mejor forma también para emitir ciertas series, que ciertas series a lo mejor se pueden hacer precisamente porque ahora tenéis ese contenido premium, esas plataformas para ponérselas a ese nicho más reducido de gente. Perdona, la pregunta era para mí. Para cualquiera de los dos. Me he despistado. Yo creo, Emilio, No. yo creo que esta la puedes responder tú. Sí, no, o sea, la suerte que tiene el grupo, la suerte y la línea de trabajo que hemos continuado es que al final la A3 Media no es solamente un conjunto de canales lineales, sino que estamos desarrollando nuevas plataformas, lo has dicho, o sea, un canal digital exclusivo como A3 Player Premium, con contenido en abierto y con contenido exclusivo de suscripción. Eso que nos coloca en una situación en la que ahora prácticamente podría decir que como grupo tenemos capacidad de albergar y de distribuir cualquier tipo de serie. Bueno, luego tiene que coincidir en producción, en contenido, tal, que encaje, pero ahora mismo tiene sentido para el grupo hacer una serie, entre comillas, de nicho, o que no vaya a un público generalista del lineal, que dure 10 minutos como las primeras temporadas de Luis Melia o Gente Hablando. Tiene sentido hacer Veneno, tiene sentido hacer El Hormiguero, tiene sentido hacer una ficción como Alba y que tenga diferentes ventanas. Yo creo que la evolución del grupo en ese sentido nos permite abarcar todo tipo de series, y la verdad es que tanto desde las plataformas como desde las áreas y hablo por Monse, de ficción y de entretenimiento, es un lujo poder recoger casi cualquier proyecto de calidad y que no se quede fuera de nuestras ventanas de distribución. Y otro ejemplo paradigmático, Monse, que es Vayan a Milán, que surge durante el confinamiento, además, en el confinamiento, que nos estábamos comunicando a través de las redes sociales, de los directos de Instagram, y de esa nueva forma de comunicarnos nace una serie. Cuéntanos un poco cómo es el proceso creativo de algo que, bueno, luego no se parece realmente, no tiene nada que ver con un directo de Instagram, pero que nace de ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? Bueno, mira, esto es importante, porque si no hubiéramos estado realmente pegados a los directos de Ana, sobre todo durante el confinamiento, nunca hubiéramos descubierto sus anécdotas. Es que son una fuente. Una maravilla encima. Es que ella siempre está es muy activa en la red. Este proyecto nos lo plantea Estudios, y cuando nos lo trae, nosotros nos entusiasmó tanto que no solo hemos hecho la primera temporada, sino que ahora vamos a hacer la segunda temporada. O sea que... Y Emilio, te voy a preguntar a ti, porque estamos teniendo algún problema técnico, Monse, no te vamos a mentir, no es que nos estemos... si ves nuestras caras raras es que te escuchamos a mitad ahora. ¿Cómo se retroalimentan series que han nacido de las redes sociales a la hora de promocionarlas una vez que nacen con las propias redes sociales? Es un poco un círculo, nacen de las redes sociales, se crean y volvemos a las redes sociales para promocionarlas. Sí, es cierto que en la ficción tenemos relativo poco margen dentro de una temporada, y Monso contaría más si los temas técnicos le dejaran, no, por temas de producción. Al final, por desgracia, normalmente cuando estrenamos una serie o está rodada entera o hay poco margen ya para cambiar algo en la producción, pero sí es verdad que de cara a las nuevas temporadas y a las renovaciones y a todo es un factor más. Al final, las críticas o los elogios es una muestra de lo que piensa el público del trabajo y de lo que estamos ofreciendo, y hay que recogerlo. Sí que es verdad, y lo hablábamos además antes, y es un poco el espíritu, también por traerlo a la mesa, el espíritu crítico de las redes sociales, que yo creo que toda la industria tenemos
también que hacer un trabajo, cada vez lo estamos haciendo más, pero yo creo que tenemos un recorrido por hacer de relativizar lo que nos dan las redes sociales. Por supuesto que creo que es un canal que tenemos que tener muy en cuenta, pero tenemos que saber también que no todo el mundo está en redes sociales, que no todos los que están en redes sociales son un reflejo de todo el público al que queremos llegar. Y lo digo tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, si una serie la ponen a parir, pues seguramente no sea tan mala, incluso tiene sentido renovarla y hay un público al que le está gustando, o si todos son elogios, muchas veces, ojo, que a lo mejor son 4 gatos los que están haciendo mucho ruido y luego detrás hay otros números. Pero evidentemente ese espíritu crítico no quiere decir que las tengas que dejar de lado. Simplemente hay que relativizar lo que ves y ponerlo en contexto. Yo creo que eso es muy importante también. ¿Y cómo se mide un éxito en este mundo de las redes sociales? Es decir, ya los audímetros casi han pasado, no, sigue siendo, ¿no? La emisión lineal sigue siendo importante, pero para ciertos productos ya no es tan importante. ¿Son importantes las redes sociales para medir el éxito de este tipo de productos? Yo creo que forma parte del pack de análisis que al final tienes que hacer, pero ni una serie, como dando un titular, ¿no? Ni una serie sobrevive solo por el elogio en redes sociales, ni está destrozada solo por las redes sociales al final. Hombre, es verdad, y normalmente va acompañado, hay de todo, pero normalmente es un punto más y, oye, y va en la misma línea que la crítica, que las redes sociales, pero lo tienes que relativizar. Nosotros, ampliando un poco lo que hacemos, también depende luego del tipo de red social que estemos hablando. Muchas veces es verdad que dentro de la industria, y entiendo el papel que tiene porque estamos todos y se habla mucho y es una red muy utilizada, hablamos mucho de Twitter, pero nosotros, dependiendo de qué series, nosotros, por ejemplo, tenemos el canal juvenil dedicado al público joven, que es Fluxer, que lanzamos series dedicadas pues, a gente menor de 25 años, y hay algunas series que estrenamos que en Twitter tienen una repercusión prácticamente nula, ni siquiera están en el timeline, y no os podéis imaginar las que se lían en los Instagram de los creadores, a través de otras redes sociales, a través de los comentarios de YouTube, que es una red social, bueno, podemos hablar si es o no, y el volumen de audiencia que tiene y los millones de personas que están siguiendo esas series. Entonces, también es relativizarlo un poco, es decir, oye, que parece que hay una serie que no es trending topic, esto ha sido un fracaso, no lo está viendo nadie, no, es que a lo mejor no es este el público. Y como hablábamos, hay tantas plataformas y tantas series que no podemos decir, oye, mi timeline o el timeline, mi timeline es un buen reflejo porque sigo a mucha gente de la industria y veo lo que se mueve. Bueno, es que a lo mejor no es realmente, es importante porque es la industria y al final todos nos movemos ahí, pero no es un baremo de que la serie esté funcionando, no. Y voy a ir contigo, Paul, no te vas a librar. No. Como actor, ¿qué importancia? Se dice mucho esto de que los actores ahora es muy importante, que tengáis Instagram, redes sociales, seguidores, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Es tan importante realmente? ¿Cuál es tu relación como profesional, como actor, con las redes sociales? A ver, yo creo que es algo que todo se retroalimenta un poco, ¿no? También, dependiendo de la importancia que le den, digamos, a la hora de elegir los actores, a la hora de una producción, ¿no? Esto se ve muy en día, ¿no? Hay producciones que ves el elenco y todo es gente con más de 60 millones de seguidores en Instagram y luego ves una película y no. Entonces, hay muchos tipos de proyectos, hay teatro, hay series, hay cine, entonces... Claro, hay proyectos que a lo mejor sí que van encarados hacia un público ya mucho más pues de Instagram o de TikTok, que el otro día me decían, pero no tienes TikTok, y otro canal, ¿no? Que existe, que a lo mejor ya se nos pierde a nosotros, pero en un país a lo mejor lo peta y en otro aún está empezando. Entonces hay que saber a nivelarlo todo, no te puedes centrar en uno y hacer tu currículum ahí, porque tampoco eso es una solución a nada y no te va a salvar ni te va a dar más o menos trabajo, simplemente yo creo que tiene que ser una extensión de la persona y no intentar ser o intentar demostrar nada a raíz de las redes sociales, simplemente pues una ventana a lo que tú estás haciendo, a tus ideas, en cierto modo, que te den tu personalidad como una persona que no te conoce, pues pueda ver a ti lo que te mueve y lo que te deja de mover, pero no darle una mayor importancia que la que tiene, porque si no yo creo que se vuelve como un escaparate como un currículum, ¿no? Y de lo que yo quiero y de lo que quiero ser y de lo que estoy intentando conseguir, que tampoco es. Y se nota, por ejemplo, habéis estrenado Alba, cuando habéis emitido, por ejemplo, ese primer capítulo que ha tenido pues una campaña de promoción, ha estado en medios.
¿Eso tiene un ruido en redes? De repente tú notas Totalmente. que esto se empieza a crecer. Los domingos se estrena, los lunes tus notificaciones, por así decirlo, que es como el termómetro más fácil de ver si tienes movimiento o no, están alteradísimos los lunes. Ves que te han etiquetado, que te han movido, que te han comentado, que en Twitter, en Instagram, totalmente. O sea, y es súper rápido. Un día estás aquí y el otro día estás abajo otra vez. Quiero decir, yo me acuerdo que hicimos en su día Merlí, estábamos arriba y entre Merlí y Alba el parón es increíble. Luego ves que lo peta en Italia, en no sé dónde, y te vuelve a subir. Y de golpe, pum, cogemos a Alba y ha tenido un revuelo antes ya incluso de estrenar, ¿no? Porque de golpe linkan a un actor con otro proyecto y que ese actor mueve más o mueve menos y ya se empieza a mover. Es increíble, es increíble. Lo rápido que va, sobre todo. Más que la cantidad, es la rapidez. La gente, a veces te enteras de cosas antes de que te lo comunique hasta a veces la propia cadena o la propia productora, ¿no? Este acto, pum, y dices, pues yo aún no lo sé. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo ha cambiado? Porque has mencionado Merlí, por ejemplo, yo creo, corrígeme si me equivoco, pero en aquel momento, por ejemplo, Instagram a lo mejor no tenía tanta importancia, de repente Instagram tiene más importancia. ¿Cómo ha cambiado? Eres un buen ejemplo, a lo mejor, además como persona muy joven, de esa relación con las redes de las series, ¿cómo ha ido cambiando en este tiempo? Sí, en ese momento yo creo que estaba creciendo. Estaba creciendo y creo que eran los primeros proyectos que a nivel español petaban en redes sociales así a lo grande. Bueno, en ese momento impresionó muchísimo más que ahora. Ahora ya sabemos un poco de qué va y es lo que decía él, que hay que relativizarlo un poco y no si una cosa se habla más significa que sea mejor o sea peor o se esté viendo más que otra, ¿verdad? Porque al final hay muchos canales y muchos rangos de edades, ¿no? De distintos proyectos. Pero bueno, en ese momento fue bastante chocante. Ahora ya es como que, bueno, se mueve más en Instagram, ok, pero luego vas a Twitter y ves también que se opina otra cosa y es gente de a lo mejor de otra edad y luego la propia cadena te dice, no, si está funcionando estupendamente, pero claro, si es el player, por ejemplo, la gente no puede ver números. Hay que saber lo que te está llegando porque muchas veces es contradictorio y no es exactamente la realidad de lo que es. Y pues quería preguntar primero a ti como actor y luego a vosotros desde más la creación y la promoción. Claro, también es la crítica más rápida. De repente el feedback es rapidísimo, pero no sé si también es la más cruel. La cosa se contagia. De que en el segundo sí. Están diciendo lo bueno, pero lo muy malo también. Se contagia muy rápido y ya no... A veces, a lo mejor la crítica la da otra persona que tiene, o sea, puede ser, si la da un youtuber que tiene 60 millones de seguidores en YouTube y opina que ha visto Alba y opina bien, pues a lo mejor esa crítica se contagia en todos sus seguidores y eso al final surge de mucha gente que a lo mejor ni lo ha visto y no ha visto ni 10 minutos, pero como su ídolo en redes ha dicho este comentario, es súper fácil, ¿no? Desde el sofá de tu casa a ver el Twitter y decir, pues vaya basura o qué brutal. Y claro, eso a veces es complicado de saber. Bueno, tienes que ir filtrando todo lo que puedas. Igualmente ayuda a que se muevan proyectos cuando gusta. Yo creo que cuando la crítica es buena, pues bueno, pues sale de debajo de las piedras de todos los lados, mensajes por privado. También lo ves cuando los diarios, que sean medios que son externos a ello, contactan contigo a través de esto ya como repercusión y ahí la charla ya es mucho más tranquila, ¿no? Y se agradece también como actores a veces que se opine fuera de las redes sociales. Y vosotros, Montse, Emilio, no sé si se está muy pendiente de ese, pues eso, cuando se emite ese capítulo, la reacción directa de la gente en redes sociales, si es una buena forma de medir el pulso, como si fuera un audímetro casi en directo, o como decías tú, también puede ser perjudicial porque estamos viendo una reacción como muy pasional de ese mismo momento. Comentad los dos un poco esto. Bueno, pues yo creo que es una herramienta válida, pero es cierto que a ver, como digo yo, o sea, quiero decir que las redes sociales muchas veces no es un público adulto, es más bien un público más. Entonces, creo que hay que ser conscientes de que las ficciones son contadas en diferentes formatos y sobre todo también la emisión social, que es otro tipo de público. O sea, que no sé si me entienden, porque es que se me corta constantemente. A nosotros también se nos está... ¿Va a recoger Emilio el cable? Sí, no, vamos, creo que es lo que decía Montse, ¿no? Que
que sí que lo recogemos, pero que hay que relativizarlo, como hablábamos antes, que no todo el público que está en redes sociales es a los que van las series, ni todos los que ven las series están en redes sociales. Entonces, hay que relativizarlo. A mí hay una cosa, además hablando de Alba, que sí que me hace especial ilusión, que es ese papel, más allá de la crítica o comentario, sino para poder amplificar no solo la promoción de una serie, sino el mensaje que tiene una serie y la parte de concienciación que tienen algunas historias, ¿no? Y yo creo que Alba es un ejemplo muy bueno que por desgracia a veces pensamos que hay relativos perfiles de gente que podemos pensar que no existe o que no se comportan así o que no tienen esa mentalidad, ¿no, Pol? Y tú lo podrás contar mejor, que has trabajado el papel. Pero que yo creo que es muy importante que la gente se encuentre eso en la serie y en las redes sociales, de decir, oye, es que este tipo de personajes, este tipo de realidades y esas maneras de pensar existen y tenemos que irlas cambiando. Y eso se cambia dándole visibilidad. Y yo creo que eso es muy importante, que las redes nos ayuden a amplificar la serie, no solo a promocionarla, sino a amplificar los valores que hay detrás de un producto como este. Sí, es lo que decíamos en alguna entrevista, que ojalá fuera ciencia ficción, ¿no? El formato de serie que estamos haciendo, pero no lo es una realidad, y que si esto se pueda mover a través de todas las redes sociales en un debate desde la China hasta Sudamérica, pues es increíble, porque es un tema que creemos que se toca en todos los sitios del mundo y que que la gente joven, que a lo mejor es una gente que este monólogo, esta historia de lo que trata, pues a lo mejor hay gente que no se lee tanto el diario, que no mira las noticias, pero sí que tienen el móvil pegado a la mano todo el día. Pues que puedan ver un capítulo de esto y cuando acaben el capítulo pues comentar entre sus amigos o en un post en Instagram, pues esto es una ayuda, ¿no? Y que el mensaje sea transversal en todas las plataformas, la verdad es que sí, en este caso es idóneo. ¿Y habéis notado los actores, sobre todo, que ese feedback ya no es, en este caso de una serie que habla de un tema importante, que no es solo me ha gustado, no me ha gustado, sino que os están transmitiendo otras cosas? Hay opinión. No es solo un me gusta, no. Esto, claro, depende de la plataforma, sobre todo en Twitter se opina mucho, ¿no? Y bueno, ahí también hay que ver de dónde viene muchas veces la crítica, ¿no? Porque un proyecto puede gustar, por ejemplo, un proyecto político puede gustar mucho a lo mejor en España porque trata de un tema político aquí, pero a lo mejor si lo ven en Francia ni lo entienden. Entonces, a veces hay que ver un poco de dónde viene todo el tipo de crítica que te viene, porque a veces te viene de Sudamérica y a lo mejor es que no les está gustando la serie o no lo están entendiendo porque a lo mejor no está hecho exactamente para ese público, para ese background, para esa cultura, ¿no? Entonces ahí hay que vigilar un poco la crítica si es de España o es de fuera de España, que yo creo que también ayuda mucho a ver si la gente la está disfrutando o si la crítica es positiva o negativa con el mensaje que nosotros queremos dar aquí, porque la hemos hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno. Sí, es totalmente cierto lo que dices, pero y en la misma línea, no contradictorio lo que dices, pero en algunos casos, por ejemplo, como el de Veneno, a nosotros nos sorprende y además hace mucha ilusión que un personaje tan local, en el momento que ha empezado a viajar la serie, te das cuenta del feedback que te llega de redes sociales de otras partes del mundo, que ya ves tú, Veneno es un personaje súper local, pero sus sentimientos, la historia, lo que le pasa, es muy global. Entonces es una serie que viaja mucho y de repente te encuentras comentarios ya no solo de Estados Unidos, de países de Latinoamérica, de países asiáticos, donde realmente la historia les llega, vuelve a romper prejuicios y abre nuevas maneras de pensar, y yo creo que eso es súper bonito también cuando lo consigues y cuando te llega ese feedback por redes sociales. Pero en el caso de Veneno, yo creo que es uno de los ejemplos que demuestra que las redes es un termómetro muy bueno para ver que un fenómeno es real, porque muchas veces... Claro. Ahora que pues con las plataformas no hay tanta transparencia con los datos, y esto es así, no se puede negar que algo está ocurriendo cuando de repente ves a RuPaul retuitear algo sobre Veneno. ¿Cómo medís eso? ¿Cómo se valora eso? Bueno, ¿cómo habéis valorado ese éxito de Veneno internacional, que es muy bestia? ¿Y cómo se mide? ¿Cómo valoráis? ¿Cómo comentáis cuando de repente decís, oye, nos están retuiteando de Estados Unidos, algo está pasando? Sí, al final es un poco lo que decíamos antes. ¿Sabes? De Veneno, desde que está el proyecto en un germen y ver los primeros guiones, dices, esto va a ser buenísimo, ¿no? O sea, es como un poco... hay veces que pasa como la historia esta que cuenta Woody Allen, ¿no? La mejor película es esa y a partir de ahí toda la producción va menos, ¿no? Y yo creo que en Veneno el proceso era fantástico desde el origen,
ha ido creciendo, se ha hecho un trabajo desde el equipo de Monsi de ficción, desde Buen Día, por supuesto los Javis, de ir amplificando este proyecto, y yo creo que sabíamos que era muy bueno, quedó muy bien, pero claro, cuando de repente ves que viaja fuera y que ves ese retorno, dices, oye, esto te lo confirma. Es verdad que hay veces que hay proyectos que no tienen tanto éxito, a pesar de tener la calidad, pero cuando ya se junta todo, la calidad del proyecto, que la vemos internamente, el éxito del público, los valores que hay, la prensa, el internacional, bueno, yo creo que es un caso increíble de éxito. Y es muy interesante porque además Veneno nace, bueno, no nace, pero se emite el primero en el confinamiento y tenéis muchísimos problemas precisamente por eso, porque la serie no estaba terminada y hacéis algo que es muy complicado, que es convertir cada episodio en un evento, a pesar de la diferencia de tiempo entre un capítulo y otro. ¿Cómo de importantes son las redes sociales en crear ese evento alrededor de cada episodio? Tiene un papel fundamental. Yo creo que ahí ha habido una labor y ahí sí que es, bueno, todo, ¿no? Pero se refleja muy bien el trabajo en equipo del grupo, porque como todo, como este festival que lleva 2 años saliendo adelante en estas circunstancias difíciles, pues Veneno se va a estrenar en el peor momento para estrenar una serie, para acabar una producción que estaba en marcha, que llegábamos muy justos de tiempo, y hay que darle desde todas las áreas, no solo desde redes sociales, que se hace un trabajo excelente en el grupo, desde marketing, desde prensa, y al final es casi la necesidad la que te obliga a hacer eso, ¿no? Y a crear un evento de cada capítulo. La verdad es que yo creo que es una línea que además nosotros intentamos continuar, la teníamos clara desde el principio, que es que las series y cada entrega semanal, como decía Paul, los domingos, sea un evento. O sea, no es nuestro modelo de distribución y de contenidos de la plataforma es convocar los domingos, tener un capítulo, ir dosificándolo, dejar que la gente hable, que se cree fandom alrededor, que se pueda comentar, que se pueda interactuar entre semana. Oye, la gente que la quiera ver cuando esté completa. Eso no nos quita para que en el futuro podamos estrenar una serie de golpes y creemos que es una serie que va a funcionar mejor así, pero un poco nuestro modelo es ir semana a semana, y ese es el que utilizamos en Veneno por creencia y por obligación en ese caso. Y yo creo que también funciona que ha llegado un punto que todo el mundo usa redes sociales, o casi todo el mundo las usa, y también parece que solo hacer un perfil de Instagram ya es estar moviéndonos en redes sociales, y yo creo que en Veneno supieron encontrar muy bien una diferenciación, ¿no? Hay gente que a lo mejor se centra más en hacer contenidos visuales súper bonitos, hay gente que se centra en a lo mejor hacer historias, Instagram de estas que duran 24 horas, y Veneno supo hacer muy bien destacando de todo lo demás, vamos a hacer un evento gordo de cada capítulo, ¿no? Y entonces la gente también, al final, tú cuando estás en Instagram, al final todo es más de lo mismo, sin mirar rápido, y ver que algo se está intentando diferenciar, a la gente le coge, el ojo atrae y te lleva a eso. Y yo creo que habéis sido súper inteligentes en ese caso. Y el debate es más rico porque si tú al final ofreces una serie de golpe y hay una maratón de consumo, al final lo que te quedas es con un titular de una conclusión. Claro. Pero yo creo que series que tienen personajes ricos, como los casos que hablábamos, ¿no? Hay muchas, pero por Alba, por Veneno, donde los personajes van evolucionando, van sufriendo, van disfrutando, te va planteando cada capítulo un dilema nuevo, te va haciendo pensar cosas. Si la serie tiene cierta profundidad, no son personajes pues blanco-negro, tienen una evolución, y que eso vaya trasladándose a las redes y no sea, vale, me he visto la serie y ahora pongo un tuit, me ha encantado, es una mierda. Ya está. Y entonces el debate creo que es mucho más jugoso de esa otra manera. Y en ese sentido creo que la emisión, tanto de los canales lineales que tienen una convocatoria semanal como en la plataforma que los hacemos domingo a domingo, las redes funcionan mucho mejor y más rico porque se alarga más en el tiempo, y si la serie te lo permite, da mucho más juego para el debate y para la reflexión, dentro de muchas veces lo superficial que es la conversación en las redes sociales. Sí, de hecho, fíjate, voy a usar la percha de Veneno, porque, por ejemplo, Javi Ambrosi se salió de Twitter antes de Veneno, ¿no? Porque Twitter es verdad que es una red como mucho más violenta en muchas ocasiones. Tú, Paul, por ejemplo, como actor, en algún momento has sufrido esa cosa de, ostras, a veces no compensa el tener de repente un feedback tan directo, tan bestia, incluso a veces tan agresivo. A ver, supongo que en Javier, en su caso, sería mucho más agresivo por el número de seguidores que tiene, y a lo mejor puede llegar a cansar, ¿no? O te necesites separar un poco de ello. En mi caso, de momento, ha sido bastante agradable todo. Sí que es verdad que a veces es demasiado agradable. O sea, que eso también puede llegar a ser malo, ¿no? Que tú te puedes llegar a creer cosas que no son.
todo lo bueno es malo y todo lo malo también, o sea, todo en exceso es malo. Entonces a veces sí que es verdad que te llevas percepciones de cosas que no son exactamente las reales y que pueden llegar como a molestar, ¿no? Nosotros al final nos cerramos un poco las notificaciones, que dices, pero si es el termómetro de ver si está funcionando o no, y dices, ya, pero tener más de 200 mensajes sin leer que no aportan nada, porque muchos no aportan nada, son simplemente un hola y ya está, que no pasa nada, que está bien y nosotros contestamos a todo el mundo. Pero hay que saber, ¿no? Ver qué tipo de comentario está ayudando a que se mueva, a que se haga un debate sobre la serie o qué tipo de mensaje solo quiere entrar en tu vida privada y en tu persona, que al final eso no le interesa a nadie, ¿no? Y, por ejemplo, también con el caso de Veneno, no sé, en vuestro caso desde A3Media, ¿cómo y cuánto hay que estar de atento a lo que se dice? Porque, por ejemplo, fue muy interesante cómo un personaje como Paca la Piraña cala muchísimo y vosotros rápidamente aprovecháis ese ruido de Paca la Piraña, hacéis Paca la Piraña, dígame, la utilizáis como gancho para otros programas. ¿Cómo fue ese momento? No sé si fue las redes sociales las que os dicen Paca la Piraña es un personaje que podemos utilizar y cómo se crea ese fenómeno alrededor, porque también es vuestra creación. Al final vuelve a ser una confirmación. O sea, cuando ves los guiones, cuando ves el premontaje, cuando vas trabajando con el contenido, no sé si Monse ha mejorado algo la conexión o puede contar, ya ves esa percepción, ¿no? ¿Verdad, Monse? Exacto, es que al final también lo ves siempre, pues esto en los guiones, en la historia, en los personajes, cómo van evolucionando y al final lo que te interesa es esto. Sí, sí. Y las redes sociales nos ayudan, nos confirman eso. Al final te das cuenta que ya no es solo una sensación tuya, sino que el público te está diciendo que dentro de ese contenido que está viendo, oye, destaca lo que tú ya sabías que tenía que tener ese interés. ¿No? Ojalá pudiéramos contaros cosas que las que estamos trabajando, que nos han estrenado, que tenemos esa intuición en el futuro, ¿no? Y muchas veces acertamos, otras nos equivocamos. Oye, mira, este personaje que nos parecía maravilloso, esta trama, y Monse, que ha trabajado además en series diarias, lo sabe mucho más, ¿no? Que creíamos que es un pelotazo, de repente te das cuenta que no cala, y bueno, nos ayuda. Sí, os quería preguntar precisamente por eso, también por los errores. No sé si alguna vez las redes sociales os han dado un reflejo erróneo de algo. Pensabais que algo estaba funcionando porque en redes estaba haciendo ruido y, sin embargo, luego analizándolo con otros parámetros, con otros valores de creación, os dais cuenta de que os estaban dando un reflejo que no... Sí, pero eso, o sea, se cae al día siguiente, sobre todo en este momento en el que tenemos tanta información. Yo creo que la información es especialmente interesante de puertas adentro, ¿no? Porque tener ese reflejo, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de los datos, ¿no? Y lo hablábamos también en la conversación previa. No, es lo más visto de la plataforma, lo segundo más visto, se ha puesto en el top y tal. Vale, bien, es una referencia y está muy bien porque la gente tiene tanta demanda que a veces es un criterio para elegir algo, pero también deja detrás oye, empieza a verlo, valora tú, si es lo primero, si es lo segundo. Yo creo que hay campañas de comunicación potente para que la gente sepa de qué va una serie e investigue, y recuperando lo otro, sí que tenemos información que enseguida te desmonta algo. Oye, es que esto es trending topic cada vez que lo estrenas. Bueno, vale, pero luego cuando rascas ves que la permanencia, los datos que tenemos en plataforma, la permanencia de audiencia que tiene el espectador en un capítulo, que es el tiempo que le está viendo, cuando le da el play, en qué momento se va, si se va a los 10 minutos, si se va al 80%, al 90%, es un dato muy importante. O sea, de repente puedes tener un análisis interno en el que digas, oye, esto tiene una repercusión mediática, hay mucha gente que se acerca, pero en cuanto empieza a ver la serie, ve 20 minutos del capítulo 1 y se va y no lo vuelve a ver. Y a lo mejor si hiciéramos un ranking de cuántos clics ha tenido la serie, resulta que es el top 1 de visionados, pero para nosotros internamente es un fracaso. Por eso también creo que incluso el dato del top, de lo más visto, hay que relativizarlo mucho o bajar mucho al detalle, ¿no? Esta es la serie más vista pues también hay que relativizarlo mucho en ese sentido en las plataformas. Y volviendo a la pregunta en concreto, sí nos da un reflejo, pero con el resto de información nos ayuda a relativizarlo, para bueno y para lo malo, igual. Te lo decía antes, series que estrenamos que en Twitter, que es lo que manejamos básicamente la gente que estamos en la industria donde más nos movemos o donde más conversación hay del audiovisual, pasan desapercibidas y tienen millones de espectadores. Entonces, bueno,
hay que abrir un poco la mente y relativizar lo que nos dicen las redes. Y las redes al final también van por modas. De hecho, bueno, no iba a decir la moda de los influencers, no porque sigue, pero sí que es verdad que hubo un tiempo en el que promocionar con influencers o meterlos dentro de una serie era como una cosa que estaba de moda. Twitter, Instagram. Por ejemplo, en el caso de series como Luimelia o como Bayana Milán, no sé si en algún momento se ha hablado o da miedo que la moda pase, que los directos de Instagram pasen de moda y que a lo mejor esa serie ya no, o eso es precisamente lo que tenéis que evitar, construir una serie independiente a eso que ha nacido. Sí, yo creo que el que un actor tenga muchos seguidores, al final sí que es un valor, pero es un valor muy efímero. Como lo que te decía antes, puede ser que él promocione algo en su red social y la gente se acerque, pero luego eso no es un éxito de garantía. Como no haya trabajado bien, como la serie no sea buena, como no haya un mensaje detrás, no va a funcionar, más allá del boom de tengo un tuit o un retweet de sea el actor o sea un influencer o sea un crítico o lo que sea, más allá de ese boom. Como no haya un producto de calidad detrás, no va a ser un éxito. Y que te puede jugar a la contra al final, porque si este actor tiene no sé cuántos millones de seguidores y el producto no está al nivel que debería, pues se va a comentar mucho más también. Y eso te va a jugar a la contra al final, yo creo, al proyecto. O sea, yo creo que la cantidad no nos tiene que disminuir la calidad, ¿no? Porque si el proyecto es bueno, aunque no haya un movimiento de redes, a lo mejor en un inicio, ¿no? En un elenco o la productora, pero si el boca a boca siempre funciona, no falla nunca, entonces se va a acabar viendo y se va a acabar moviendo, porque a lo mejor cierta persona no está en el proyecto, pero comenta sobre el proyecto y ahí te llevas, al final la difusión es la misma, da igual que esté el actor o que se hable sobre él, es lo mismo al final, entonces hay que vigilar. Y en esta importancia de las redes sociales, por ejemplo, tú, Paul, como actor, en la promoción ha cambiado, es decir, antes dabas más entrevistas y ahora haces más directos de Instagram, o te piden cosas que están más relacionadas con una difusión que es más concreta y más ceñida a las redes sociales. ¿Hay un equilibrio? Ha cambiado y yo creo que, a ver, claro, yo es que ya he pillado casi siempre... Eres muy joven. Claro, yo he pillado ya casi siempre con... La primera vez que trabajé sí que no había redes sociales, pero tenía 12 años y tampoco te sé decir. No lo sé, la verdad, había Facebook supongo por ahí, pero yo creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor hay más promoción, digamos, o sea, que es más fácil generar más promoción a lo mejor sin tanto recurso económico en cierto modo, quiero decir, porque es mucho más fácil llegar a las redes no hay que montar un tinglao en un teatro, no hay que traer a toda la gente, entonces yo creo que se repercute en que hay más, se puede generar más contenido de promoción al final. Lo que pasa es que luego también hay más ventanas y es más difícil alcanzar más gente. Cuando hablabas ahora de la evolución del tiempo, me acordaba de la serie del reencuentro de Física o Química que hemos estrenado estas Navidades. Se estrenó, ha sido un bombazo de visionados y de comentarios en redes sociales, y muchas veces cuando trabajamos en el proyecto y cuando se estrenó hacíamos la reflexión que hubiera sido en el momento de Física o Química, con esas audiencias millonarias en el canal lineal, si hubiera habido redes sociales, y todo lo que alcanzó y las puertas que abrió y los mensajes y valores que transmitió en aquel momento, cómo hubiera sido en aquel momento ese fenómeno, ¿no? Sí, o compañeros. Yo pienso en compañeros que trataba unos temas, a mí es que soy un poquito más mayor, pero entonces yo veía compañeros y ahora pienso en los temas que trataba. Si eso hubiera estado con redes sociales, bueno, a lo mejor hubiera sido trending topic cada día. Seguro. Pero a lo mejor también hubiera sido una polémica cada día, precisamente porque hay un vídeo muy mítico que es en el que hay un personaje de extrema derecha en la clase, en el que Valle monta un pollo y le dice al profesor que no puede blanquear a ese personaje. No sé si os planteáis, esto me surge ahora, ¿cómo hubiera sido el día después si esa escena se hubiera emitido con Twitter? Al final, yo creo que hubiera suscitado cosas parecidas, pero hubiéramos seguramente escuchado voces que no escuchamos habitualmente. Eso si tienes un timeline relativamente amplio, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor piensas, pues no, esto ha pasado y ha pasado desapercibido. Bueno, ha pasado desapercibido para tu timeline. Evidentemente, nosotros no nos guiamos por el timeline mío o el de Montse. Al final tenemos un equipo muy profesional y amplio de redes sociales que hace análisis más allá de lo que seguimos nosotros, ¿no? O de lo que sigue algunos responsables. Y cuando rascas ahí, al final ves que hay opiniones para todo tipo. O sea, que a lo mejor para tu timeline ha sido esto
le ha gustado a todo el mundo o esto no hay críticas, y hay gente ofendida. O sea, es más, hay gente que critica valores que parecen esenciales también, y lo sabéis, en el cine, en las series, que le parecen chorradas, que le parecen, bueno, no le voy a dar voz a determinadas cosas, ¿no? Yo creo que hay unos valores que en la ficción dentro del grupo intentamos también fomentarlos y ponerlos igualdades y romper determinadas barreras. Hay gente que no le parece oportuno y bueno, pues simplemente están ahí, ¿no? Y eso sí pasaría en la época de Compañeros y pasaría ahora con series que estrenamos, pasa ahora con series que estrenamos. Y cualquier ruido es bueno, porque es verdad que sobre todo a nivel promocional se ha optado quizás por algo más provocador en muchos sentidos, en general, no sé qué opináis, si una polémica puede venir bien para una serie en redes sociales o no. Yo creo... Perdón, a nivel actoral seguro, yo sé de casos, bueno, no te voy a decir nombres, pero sí, se puede venir muy mal, porque te puedes ganar una muy mala imagen y al final, por ejemplo, probablemente los proyectos en los que yo voy a participar estén muy relacionados con mi edad, ¿no? Y al final la gente que lo va a ver probablemente mucha gente va a ser de mi edad, pues porque porque es intrínseco, ¿no? En ello. Y si tú te ganas de golpe una mala fama aunque no sea real, simplemente porque se genera en internet, pues claro, eso se transmite totalmente en las visualizaciones o en la opinión directamente del proyecto, que es lo que decíamos antes, que a veces se contamina mucho, ¿no? La opinión de la gente, aunque no la haya visto, aunque la haya visto, es como que en internet eso es muy fácil de que pase, es una bomba y ¡fua! Se escampa por cualquier lado, entonces ahí no sé si diría vigilar, pero bueno, sí, te puede jugar en contra perfectamente. Sí, y luego también es la realidad, ¿no? Hay cierto temor, no a las opiniones o a las críticas, sino a los titulares partidistas sacados de contexto de algunas cosas. O sea, que al final, que luego cuando rascas en realidad, o es mentira o es una interpretación superficial o malintencionada. Yo creo que eso, aunque intentamos no obsesionarnos, siempre tienes ese run de, uy, y en esto... Bueno, esto puede ser delicado, a ver si alguien lo va a interpretar por ahí y tal. Eso no te tiene que hacer tampoco, no te tiene que condicionar a no tomar las decisiones que tomarías, pero sí lo tienes en cuenta. Lo tienes en cuenta a nivel, yo creo que más que de contenido, Simón se nos dirá, yo creo que más a nivel de promoción. Oye, vamos a ver que esto no se malinterprete, o esta campaña bien provocar, pero hasta un punto que no ofenda, o que si ofende no tengan argumentos. O sea, y también es bueno tener cierta sensibilidad, pero lo que hablábamos antes, relativizándolo. O sea, que de repente no digas, no, es que no voy a hacer una campaña como debo hacerla, no voy a meter este personaje que creo que tiene que estar porque a lo mejor alguien me saca un titular. O sea, yo creo que tenemos que tener una autocensura muy limitada para no caer en el miedo a las redes sociales o a las críticas. Bueno, a nosotros nos pasaba cuando estábamos presentando Alba, que al final es una serie que trata sobre una violación múltiple y había momentos que hablamos entre nosotros y nos decíamos, pero ¿podemos decir que la gente, esperemos que la gente disfrute el contenido? Porque al final es entretenimiento, pero que habla de un tema muy real, pero se puede disfrutar igual que una película de terror la puedes disfrutar, ¿no? Y había ese miedo que decíamos, al final es por el qué dirán, más que por la realidad, y hay que nivelarlo mucho. Y que en una conversación como la que tenemos aquí o como la que podemos tener luego hablando, nadie lo va a malinterpretar, pero si tú sacas un entrecomillado malintencionado diciendo... Claro. Pues, o en ese caso o en otro, ha dicho esto, sacado de contexto y encima le das una interpretación y tal, es verdad que las redes tienen ese poder, pero bueno, lo estamos viendo que un poco en la sociedad que estamos, en los medios y hasta las campañas electorales, pues se tira muchas veces de esta fórmula populista. Bueno, no voy a seguir por ahí, que si no nos vamos a cambiar de mesa. Me voy a meter en un jardín yo y me van a sacar el titular a mí. Metes en un jardín. Bueno, sí. Yo añadir, porque es que como se oye tan mal, pero bueno, añadir que es verdad, desde el contenido nosotros no tenemos ninguna línea roja, es decir, y es más, cada vez que abordamos un nuevo proyecto, siempre tenemos muy presente esto, no hay ninguna línea roja. Y Montse, antes, fíjate, que en la conversación que teníamos antes, me ha surgido una duda.
una persona que además aquí, Endika Rey, que hace unos análisis audiovisuales maravillosos, creo que en Twitter planteó una duda respecto a pues, la serie de Falcon y el Soldado de Invierno de Disney, que ha sacado un momento que es un meme de una escena de uno de los últimos episodios, que es una escena que parece diseñada para ser un meme. ¿Existe esa conciencia ya a la hora de cuando estás rodando, cuando estás creando, de algo que puede ser viral o que puede ser utilizado para las redes sociales? Yo creo que en un inicio de proyectos, no. Siempre se tienen en cuenta, muy presente, pero siempre en un sentido... A ver, al final lo que intentas es llegar a la experiencia posible, pero y hay que tenerlos en cuenta las redes sociales, no como para que se metan en el contenido de esta manera. Sobre todo en un inicio de proyecto, no. Y hemos hablado de Twitter y de Instagram, pero claro, han surgido muchas nuevas redes sociales y más en este año tan extraño, TikTok, Twitch, todo esto. ¿Se está teniendo en cuenta? ¿Estáis atentos a todo esto también para decir, oye, es que también aquí hay o posibles creadores o posibles ideas? Sí, yo creo que sí, como dices, y retomando lo que hablábamos al principio, las redes no dejan de ser un reflejo de amplificación de lo que comentábamos, pues como se ha dicho siempre, ¿no? Es la terraza, el patio del colegio, pero mucho más amplio, y van surgiendo nuevas con nuevos lenguajes y con nuevos públicos. Y sí, no podemos desconectarnos. Y os decía el ejemplo que tenemos en A3 Media, el canal Fluxer, que va dirigido a jóvenes. Sus principales vías de comunicación y de interacción con los jóvenes es YouTube, Twitch, luego ya menos Instagram y menos Twitter. O sea, va casi en sentido contrario a otros contenidos, incluso de audiovisuales del grupo. Entonces, sí, o sea, hay que estar atentos porque además va a una velocidad, y ya os digo que yo a veces me pierdo, gracias a que tenemos un equipo de redes sociales que nos va llevando de la mano y que tiene todos los análisis, y ahí estamos todos, ¿verdad, Montse?, haciendo deberes constantemente para... Yo creo que al final también es una necesidad de cualquiera que está relacionado con el contenido, tanto nosotros en la cadena como del equipo de producción. Tienes que conocer lo que está pasando, o sea, no puedes vivir ajeno a eso, porque si no, de repente estás con un producto que se está quedando fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que Twitch está ahí, que Instagram está ahí, que cualquier red que salga tienes que estar pendiente porque es una realidad. Todavía me quedan un par de balas en la recámara, pero no sé si queréis preguntar algo, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿O sigo yo? Pues allí hay una pregunta, no sé si... mira, viene por ahí un micrófono, perfecto. Les has pillado desprevenidos, así has hecho el giro. Es que he visto la hora y he dicho, ostras, parece que no. Lo has hecho. Retomando un dato que dabas tú y también dabas tú, vosotros tenéis el porcentaje de permanencia, 70, 80, 90%. Sí. Por ejemplo, en el canal Fluxer, en teoría, llegan a través de redes los más jóvenes. Voy a ser malicioso en la pregunta, que él ha intentado no hacerla, pero si de repente vierais que esa gente que entra a través de las redes más jóvenes, su nivel de permanencia es menor o tiene unos niveles de permanencia diferentes a las generaciones anteriores, ¿acabaríais presionando a los creativos? Es decir, no queréis perder cómo va el mundo, pero ¿acabaríais presionando a los creativos para adaptarse a ese menor nivel de permanencia o esa manera diferente de consumir? Porque es un debate que queda como ahí. Los nuevos públicos más jóvenes, ¿cómo van a ser? Si van a coger un producto de 30 minutos, de 40 minutos. Yo creo que el análisis es complejo, porque en el momento que te pasa eso, hablemos del lado negativo, ¿no? Que ves que, por ejemplo, creamos una serie, viene... uno de los canales principales de atracción de gente es, llamémosle, una red social como YouTube, por calificarlo en ese aspecto, ¿no? Como fuente de tráfico, y de repente ves que la permanencia es poca. A ver, lo primero es, oye, vamos a cortar la duración. A lo mejor sería una primera medida simple, pero yo creo que es más complejo. Es, oye, estamos trayendo al público, estamos haciendo una venta de un producto que no es adecuado para ese público. Ha venido,
pero cuando ha venido se ha ido. Eso puede ser que a lo mejor no es el público que queremos para el producto. Puede haber otra, el producto es malo, nos hemos equivocado en el producto, o el producto no es para ese público, o el producto está bien, pero no hemos acertado en el lenguaje y la duración. Lo que sí que te permite es, y eso es una cosa buena de las plataformas, tener contenidos de todo tipo, tener contenidos de 10 minutos, de 50, de 30, pero es verdad que durante mucho tiempo hemos trabajado, yo creo que en la industria hay una generalización de los jóvenes, contenido corto en el móvil. Sí, no voy a decir que no sea eso. Cada vez hay más consumo, consumo rápido, el móvil, las segundas pantallas, pero no es blanco o negro. Los contenidos para jóvenes no pueden durar más de 10 minutos porque si no se cansan, porque lo ven en el móvil, porque los análisis son complejos. Sí que te puede llevar a los creativos a decirle, oye, mira, es que vemos que esta serie de youtubers no aguanta. No es que la tengas que hacer en 10 minutos, es que si la haces de 30, tiene que tener otra narrativa. Tiene que tener, o a lo mejor es otra historia, depende cómo se haya contado la historia, ¿no? Y ahí, Montse, ya podemos escuchar, al final las historias tienen un timing y una duración de la serie o incluso de las temporadas, ¿no? Y lo bueno que tenemos en el grupo es que tenemos diferentes canales para poder albergar todo tipo de proyectos. No sé si me ha escuchado Montse para darle pie o... No, ya vale. No te oigo. Perdona. Bueno, pues sobreentendiendo que diga ella, pensando en, porque lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que es una suerte que podamos hacer todo ese tipo de ficciones, pero retomando la pregunta, creo que el análisis tiene que ser más complejo de los que me vienen de YouTube, en cuanto pasan 5 minutos se van del contenido. Bueno, a lo mejor no es el público, no es el contenido, a lo mejor está mal hecho el contenido o no tiene el ritmo correcto. No sé, es complejo en cada caso. ¿Hay alguna pregunta más? Oye, qué bien. Muy buenas. Retomando un poquitín la pregunta que has lanzado tú, que no sé si han acabado de contestar, respecto un poquitín al nicho de, perdón, al caladero de posibles talentos, tanto a la hora de crear guiones, de ideas, gente que hoy por hoy con una cámara, con un móvil, puede hacer auténticas maravillas. Me gustaría un poco que hablarais un poquitín de eso, porque en la charla anterior hemos comentado que quizás uno de los grandes problemas de la gente creativa es que tiene que demostrar que realmente tiene una carrera detrás y de alguna manera pues poder buscar algún mecenas que luego le ayude a ir hacia adelante, ¿no? La cercanía de las propias redes y el hecho de que la gente se atreve un poco más a poder exponer sus productos, ¿creéis que puede ser o cómo lo veis de cara a poder captar a esa gente y dar una oportunidad a esa gente? Sí, yo creo que es una vía de comunicación, entonces es más fácil de acceder. No sé, yo llevo mucho tiempo en A3 Media y ahora mismo a nosotros, a mí, a Montse, a los equipos de contenidos, nos llegan proyectos pues a través de gente conocida, a través de LinkedIn, a través de los correos, a través de flujos internos. O sea, yo creo que es más fácil acceder. Es más fácil también ver creadores que han dado visibilidad o han distribuido su contenido o su portfolio o sus trabajos previamente. Entonces, puedes hacer una mejor valoración. O sea, ahora mismo hay gente que puede desarrollar un corto, una serie, un documental, el contenido que sea, crearlo en su canal de YouTube, tenerlo subido y para ti, para hacer un análisis de lo que te está proponiendo, bueno, pues es un approach que tienes muy fácilmente, ¿no? Y si nosotros navegamos y buscamos talento, pues al final vemos cosas que se estén haciendo y sí es una vía más de comunicación. No sé si con esto te respondo, ¿no? Sí que nos facilita el acceso y yo creo que a los creadores también el acceso a la industria. ¿Y había otra pregunta por ahí? Hola, buenas tardes. Habéis estado hablando sobre la serie Veneno y habéis hablado de una estrategia que estabais llevando con el tema de las redes sociales. Quería saber si en otras series también habéis llevado algún tipo de estrategia en redes, además del plan de comunicación convencional, bueno, pues para la prensa y radio y demás. También quería saber si en esa estrategia en redes sociales si hacéis algún tipo de, es decir, si es para todas las redes sociales o hacéis o segmentáis o vais directamente a alguna red social o promocionáis más en alguna red social esa serie. ¿Cómo decidís eso, ¿no? Si es por el tipo de públicos o cómo hacéis ese análisis. Y ya lo que es el último, me gustaría saber
si en esa conversación que se da en las redes sociales durante la emisión del capítulo de la serie, si Atresmedia entra en la conversación o simplemente sois unos meros observadores, si entráis con las cuentas oficiales, si utilizáis las cuentas de los actores, los directores, un poco saber cómo os movéis. Pues, a ver, por orden de primera a tercera. La estrategia de redes sociales forma parte de una estrategia general. Pero, o sea, para los productos de A3Player, para las ficciones de toda la casa y para todos los productos de la casa. Al final lo que trabajamos es una estrategia, digamos, a mí me gusta llamarlo de comunicación global. Es verdad que tiene una pata de marketing, tiene una pata de redes sociales, tiene una parte de medios y al final se hace una estrategia conjunta porque tiene que tener sentido. Al final, cuando tú planteas Alba, Veneno, una estrategia, tú tenemos unos equipos y con la propia productora y con el equipo de ficción hay unos valores donde crees que tienes que apoyar la comunicación, unos elementos a destacar de la serie, unos riesgos que también analizamos previamente. Oye, riesgos de esta producción en la promoción, pues este y este, que no es evitarlos, y eso también te condiciona a la estrategia que haces. Y es la estrategia en redes, la estrategia en comunicación, en marketing. Como parte de una estrategia global, las redes no son siempre las mismas, dependiendo del perfil de la serie. No es lo mismo una serie para Fluxer que Veneno, que el debate o que un informativo que podamos hacer dentro del grupo, o un programa de actualidad o un documental, por ejemplo, como El Instante Decisivo que estrenamos en A3Player Premium, por ir a la misma plataforma. Cada uno tiene un público objetivo, unos valores que quieres marcar más en la promoción y, por lo tanto, una red más afín. Y en cuanto a los elementos que utilizas, si es más activa o pasiva, también depende de la serie. Normalmente somos activos, pero depende un poquito del tipo de serie, de cómo se consuma. Hay casos, por ejemplo, como el de Luimelia, donde los propios personajes tienen sus propios perfiles e interactúan una vez que se emite el capítulo. Hay otra manera también de interactuar, que es cuando las series se ven en el lineal, también con personajes o sin personajes, porque en ese momento sí que hay puedes jugar a que esos personajes hablen de la serie en el momento en el que se está viendo. Hay una convocatoria al visionado y es muy bonito poder trabajar los equipos de redes sociales o con los perfiles genéricos de la casa o con los perfiles del personaje a que comenten durante la serie. En el caso del Premium, no, se pone en emisión en un determinado momento y no puedes hacer ese juego porque cada uno lo está viendo en un momento. Hay veces que si convertimos algo en un evento como el último capítulo de Veneno, como Física o Química, sí que es verdad que hay mucho público que lo ve al mismo tiempo y si jugamos a interactuar con ellos. Entonces, resumiendo las tres preguntas, si la estrategia de redes sociales forma parte de la estrategia conjunta en general, cada serie sí la perfilamos para las redes sociales donde creemos que hay más público y nicho potencial. Y si quieren interactuamos, pero también dependiendo de la serie. Hay series que te dan más juego y series que no. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, a mí me gustaría preguntaros si para las plataformas que ahora mismo están llevándose cada vez más horas de consumo ante el televisor de todos nosotros frente a la televisión en línea, televisión en abierto, ¿habrá algún concepto equivalente al share que nos sirva para orientarnos más allá de lo que la propia plataforma pone como destacado, top, lo más popular? Es decir, estas mediciones, porque la plataforma permite una analítica enorme, incluyendo lo que has dicho, cuánto tiempo puede estar un espectador y demás, frente a, digamos, la medición de audiencia es un poco más arcaica del share, ¿no? Entonces, la información es enorme, pero ¿cómo puede volver al espectador de un modo, digamos, más claro, más limpio, ¿no? Y menos, lo que puede parecer a veces, menos controlado por la propia plataforma? No sé cómo, o sea, no sé cómo responderte a la pregunta. O sea, yo creo que a ver, sin olvidar que al final en los canales lineales y en la televisión que aquí hay dos modelos.
que a veces se nos olvida también en el tema de las audiencias, hay un modelo publicitario y hay un modelo de suscripción. En el modelo publicitario, al final también hay una información de cara a los anunciantes. En el modelo de suscripción también hay una información de cara a los suscriptores, pero yo creo que en ese caso ya no es tanto del alcance, sino cualitativa. Yo creo que la reflexión y la madurez de los suscriptores en el mercado de las plataformas que estamos viendo también es un poco ir más allá de lo que te están contando, ¿no? Y decir, realmente, ¿qué serie estoy viendo yo? ¿Qué serie de qué plataforma me he visto entera? ¿En qué plataforma estoy realmente consumiendo? O sea, a mí me pueden decir mañana que esta es la serie más vista o la serie menos vista, pero digo, ya, pero es que a mí me está gustando un montón y me he visto los 13 capítulos o me he visto los 4 capítulos del tirón y no está en el top 5. Entonces, ese espíritu crítico también de poder decidir tú y tener el análisis de, oye, para mí esto es un hit, porque lo he disfrutado, porque me ha aportado algo, porque me ha entretenido, depende de lo que estés buscando, yo creo que tenemos, desde el punto de vista del espectador, tenemos también que desarrollarlo. Yo creo que es una evolución también que tenemos que ir madurando en ese sentido. Una opinión mía. Que no sé si responde a tu pregunta. Creo que no, aunque me decías que sí con la cabeza, pero tengo que... Pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho a la hora de desarrollar otro modelo, digamos, de espectador, de consumidor o de otra manera de acercarte a esos productos no tan condicionada, tal vez con esquemas más tradicionales, de esto es lo más visto, de esto es... Me ha parecido más acorde con todo lo que ofrecen las plataformas hoy, ¿no? A personalizar de otra manera, igual esos conceptos más generales que orientan sobre un éxito ya no tienen tanto sentido en ese modelo de... No, y en el modelo de recomendación al que vamos, ¿no? Al final, en plataformas como la nuestra, pues a lo mejor es más importante las 5 series que creo que te gustan a ti por lo que conoces que la que es número 1 que no te interesa nada. Y aún así, dicho eso, y también por romper una lanza en la comunicación que tenemos nosotros, tú puedes ver lo que es tendencia de la plataforma, porque al final las plataformas tienen sus listados de lo más visto, pero nosotros cada trimestre estamos informando del número de suscriptores que tenemos a la CNMV, o sea que yo creo que hay una... Desde el grupo queremos tener una transparencia en cómo evoluciona el producto como producto global, ¿no? Y dejar un poco más allá de eso, es decir, oye, luego ya tenemos públicos diferentes y tenemos contenidos diferentes. ¿Es peor o mejor Veneno que El Instante Decisivo que Loimelia? Oye, yo creo que son productos muy complementarios y muy diferentes, o un producto de Fluxer, y muy difíciles de comparar. ¿Alguien más? Pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Monse, por ese esfuerzo también titánico de estar ahí por el Skype. Paul, yo lo siento mucho que no se haya podido, que no hayamos podido comunicar bien, pero bueno, yo he sido una gran oyente. Paul, hermoso, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por en estas circunstancias haber venido aquí. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y gracias por venir. Gracias. Jaun Andreok, gogoratu,